Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Joker. La sinopsis dice: un relato sobre el surgimiento del icónico villano del cómic que explora la vida de Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad. Todd Phillips escribe y dirige un elenco encabezado por Joaquin Phoenix, Francis Conroy, Brett Cullen, Sassy Beats, Robert De Niro, entre otros. Uno de los momentos más promocionados en la campaña de marketing es esta danza de celebración de Joker en estas escalinatas, y de alguna manera es el momento Rocky, ¿no? Es el personaje como que superando una cima, y la película en sí misma, de principio a fin, va superando una serie de obstáculos bastante importantes. Para empezar, es ser una historia de origen, después que hemos visto cientos de historias de origen de superhéroes, centrándose en un personaje que es no solamente el villano más famoso, sino que también es el que más veces se ha encarnado en el cine y en la televisión, y pese a seguir una hoja de ruta más o menos establecida, la manera, el camino en el cual llega a cada uno de estos puntos no se había recorrido antes. Entonces eso me brindó un gran placer ya de principio a fin, no saber exactamente qué iba a estar sucediendo en la próxima escena y cómo se iba a estar resolviendo la secuencia que teníamos delante de nuestros ojos. Es la primera película que cumple la promesa de centrarse en un villano y no modificar al personaje para que no termine siendo un villano. O sea, ¿qué es lo que sucede generalmente? El personaje empieza como un villano y se va ablandando y se termina convirtiendo en una especie como de antihéroe, o empieza como un antihéroe y termina como un héroe directamente, y acá ese no es el caso. En esta película comienza como un antihéroe, que la definición es un protagonista que carece de cualidades clásicas del héroe a nivel valentía, moral, ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza en ese lugar, pero se va transformando cada vez más y más y más en un villano propiamente dicho. Otro gran obstáculo fue haber superado lo que es conectar con un personaje así realmente y profundamente, empatizar durante esta metamorfosis al punto que no extrañamos al héroe y al héroe principal, que es Batman. De alguna manera, Joker es como una especie como de spin-off, y hemos visto muchas películas spin-off que en todo momento estamos pensando en el personaje que dio origen a todo eso, y el que estamos viendo está en las sombras, y uno dice, no, pero esta es la otra cara de la moneda. Es como un siamés que no se puede, vamos a decir, separar de su hermano porque no puede vivir independientemente. En esta película eso no sucede. Hablando de las influencias, el género, las comparaciones y todo eso, principalmente el cine de los años 70, el cine del señor Martin Scorsese. La historia tiene lugar en los años 80, pero realmente es todo 70s. Se ve en todo momento, tiene que ver no solamente con la estética, sino también con una serie de influencias que en todo momento están gritando, somos los años 70. Y en segundo lugar, hay algunos elementos del mundo del cómic, y yo siento que esta película es una comic book movie. Hay gente que dice, no, esta no es una película de cómic. Sí lo es, sobre todo una película de novela gráfica. Y la novela gráfica ha mostrado ser un gran medio donde plasmar todo tipo de historias, de géneros, y también existe una retroalimentación entre diferentes productos de la cultura popular. En IMDb, en la página principal, dice que el género es crimen, drama y thriller, lo cual es cierto. Yo tengo que incluir horror. Para mí esta película termina siendo una película de horror, y el hecho de que estemos centrándonos en el, vamos a decir, villano principal, el monstruo de turno, como quieran decirle, y no en los héroes, no en aquellos que están enfrentando al personaje principal, eso me parece que no la descalifica para ser parte de ese género. Cuando digo horror, no digo una película de terror, de susto, de miedo, sino estoy hablando de la gran familia del horror. Evidentemente deben haber muchas películas que son grandes ejemplos de lo que quiero decir. Tal vez una en particular es American Psycho. Casualmente en esa película tenemos un Batman, Christian Bale, y tenemos un Joker, también el señor Jared Leto. Pero es una película donde en todo momento estamos siguiendo al personaje principal, que no es un héroe, que es directamente un villano, más allá que esa película quiere jugar con otras cosas, hacer un poco de parodia y todo eso social, etcétera, etcétera, etcétera.
me parece que en ese sentido y cómo nos metemos subjetivamente en la cabeza de este personaje, tal vez me parece que sea un buen ejemplo. Hablando de esta oscuridad y violencia, yo en el pasado he cuestionado bastante el tema de la oscuridad en el DCU y una oscuridad que me parecía con poca sustancia y tal vez que no estaba en el lugar correcto. Yo siento que Justice League no es Watchmen. Siempre lo dije. Esta es muestra de una oscuridad con propósito que está acá como un medio, no es algo gratuito, es un medio para llegar a un fin. Y el fin es la exploración de la naturaleza humana. Y está en el lugar indicado. Está con un personaje que realmente se presta para todo eso. Una película independiente de un universo de relativo bajo presupuesto. ¿Qué tan oscura es esta película? Yo creo que un referente reciente podría ser compararlo con la serie The Boys. Realmente. Me quedo preguntando si no termina siendo más oscura. No por lo desagradable o retorcido que estemos viendo, sino porque acá hay una ausencia de contrabalance. O sea, hay muy poca luz. Es prácticamente todo sombra lo que estamos viendo. Y esas ráfagas de violencia impactan no solamente por la intensidad, sino de la manera en la cual están dosificadas y en el contexto de tenerlas en una producción. Yo la vi en el estudio de Warner Bros. Y realmente me impresionó. Yo dije, ¿cómo le dejaron hacer esta película? Que tiene por delante a un personaje que es tan importante en la ecuación comercial de este conglomerado mediático y haber tomado tantos riesgos con este personaje, a mí realmente me impresiona. En lo que tiene que ver con esto que se ha comentado mucho, que supuestamente hay gente que dice que puede ser peligrosa o que le ha dado una crítica negativa por ese lado, por el mensaje sociopolítico, lo que sea, algo que yo no lo sé de primera mano porque no me gusta leer críticas antes de hacer mi propia crítica. Pero yo le puedo decir esto. A alguien le puede parecer problemática esta cinta, pero yo realmente no lo comparto, ese punto de vista. Y esto fue algo que yo lo advertí en mi crítica del tráiler final. Antes de que se estrenara la película en Venecia, yo dije, acá estoy viendo ciertas cosas que pueden ser interpretadas de esa manera y evidentemente la gente de Warner Bros. Está cruzando los dedos para que no haya ningún acto de violencia en conexión con esta cinta. Entonces, ¿se vale hablar de esto en una crítica? Yo creo que sí, cuando la película va a ese lugar. Para mí es evidente que hay cierto paralelismo entre este personaje de Arthur y el promedio de perpetradores de actos de violencia con armas de fuego, principalmente en Estados Unidos. Para mí no es una coincidencia. Yo siento que es un poco la misión de esta cinta, tomar referencias de nuestro día a día para crear algo que nos ponga en un lugar un poco incómodo. Entonces, si la cinta tiene la osadía de meter el dedo en la llaga, siento que los que estamos de este lado podemos opinar al respecto. La pregunta es, yo personalmente siento que Warner Bros. O los creadores fueron irresponsables a la hora de contar esta historia. Ahora, mi parecer personal es no. ¿Por qué? Porque en ningún momento veo que estén respaldando, celebrando, perdonando, promoviendo las acciones de Joker. Entonces, si uno va a las razones por las cuales se termina creando Joker dentro de la historia de la película, vamos a decir, y las razones detrás de las acciones, de los actos violentos de Joker, esto que acabo de manifestar realmente me parece bastante claro. Y esta glorificación que hay un poco a nivel visual, cuando este personaje ya está, vamos a decir, convirtiéndose, ¿no?, en este estatus de supervillano. Yo siento que está ahí no para que el público lo aplauda, sino para que se esté representando lo que el personaje está sintiendo en ese momento, ese control, ese poderío. Y me parece que son cosas diferentes y al final del día me parece que termina siendo un gran cuento de precaución para tratar de llamar un poco la atención y prevenir cualquier tipo de acto o personaje en la vida real que esté impactando negativamente a la sociedad. Hablando de la actuación, bueno, el año pasado, en mi crítica de Bohemian Rhapsody, yo les dije,
Rami Malek es el candidato principal a vencer en esta temporada de premios para mejor actor. Lo mismo voy a decir de Joaquín Phoenix. En los primeros 5 minutos ya realmente hace tantas cosas, tantos, no quiero decir trucos, pero hablando un poco de payaso, ¿no? Tiene tantas cosas bajo la manga que ya te empiezan a impactar al comienzo de la cinta. Esta transición sin ningún tipo de inconveniente entre el hombre más frágil, que inspira, de nuevo, ternura, empatía y todo eso, esta cosa muy débil y hasta un poco infantil e inocente, y después un ser lleno de ira, una cosa un poco de Sméagol y Gollum, que es fascinante realmente de ver. Impresiona la habilidad que tiene para calibrarse, ¿no? Cuando quiere ser sobrio, cuando sabe en qué momento, esto evidentemente acompañado con una gran dirección, ser estruendoso, sin caer en esto del loquito. Es muy fácil caer en esto de la exageración y eso realmente nunca pasa. Hay una alquimia mental, emocional, física. En la parte física hay que hablar de esta carcajada que, a diferencia de este dicho, ¿no?, de que los ojos son la ventana del alma, en este caso para este personaje la carcajada es la ventana de su alma. Y es muy interesante porque al comienzo lo vemos principalmente teniendo esta carcajada involuntaria por este trastorno que tiene. O si no, haciendo una carcajada falsa para ser aceptado socialmente. Entonces, hay como una especie de paralelismo entre eso y la persona que quiere encontrar su propia voz. Y para él, encontrar su propia carcajada, su propia risa, su propia identidad, es un poco eso de una persona encontrar su propia voz, y no estoy hablando, por supuesto, literalmente. Y también juega con esto de la fachada de la felicidad, pese a la miseria que pueda estar padeciendo una persona, una comunidad o una ciudad, versus lo que es esta fantasía del está todo bien, ¿no? Y creo que un poco esta fantasía del show de comedia, este late night de variedades que tiene el personaje de Robert De Niro, va un poco por ese lado, y tal vez un poco un comentario no del todo explícito con lo que estamos viviendo el día de hoy en las redes sociales. Hablando de la forma, lo feo nunca se vio tan hermoso. Tenemos momentos donde una estación de tren derruida, un baño público que hasta uno puede oler el mal olor, se ven realmente como, no sé, el Olimpo. Una belleza desde el punto de vista visual impresionante. Una cinematografía muy narrativa, que es utilizada como una herramienta para contar la historia. Por ejemplo, de noche lo vemos a Arthur en este pasillo, en este edificio donde él vive. Generalmente veríamos colores fríos en la ventana, ¿no? Como una escena de noche, la luna llena, lo que sea, frío afuera, cálido adentro. Y acá nos pasa, acá es al revés. Afuera tenemos un color ámbar muy importante, como si fuera como un infierno, como un horno. Y adentro tenemos el color frío verdoso, que generalmente está asociado con trastornos, con la enfermedad, con la envidia, con un montón de cosas negativas. Y de alguna manera extrapolando eso a lo que debe estar pasando en la cabeza de este personaje, ¿no? Lo que está sintiendo versus cómo percibe el mundo exterior como una amenaza. Director de fotografía Lawrence Sher, que hizo Godzilla King of Monsters este año, gran colaborador de Todd Phillips, realmente fantástica esta labor. Y la banda sonora por la compositora de Islandia Hildur Guðnadóttir, alucinante. Creo que es la primera película grande de Hollywood que realiza. El tema principal de Joker muy evocativo. Hay algo un poco que recuerda a Hans Zimmer. Hay un cello ahí muy pesado que le da muchísimo impacto. Ahí me preguntan, Néstor, ¿qué tenés para decir negativo? No puedo decir algo negativo salvo algunos puntos que se pierden o que no está ganando la película por diferentes motivos. En lo que tiene que ver con la historia, me parece que lo macro es menos sofisticado que lo micro. Entiendo que es secundario y todo lo que se pinta como trasfondo social que está pasando en Gotham en este momento, como se va desarrollando eso, me pareció bastante simple, bastante conveniente,
un poquito forzado también, pero de nuevo, no es lo más importante. Y hablando esto de Elseworld, si viviésemos en una realidad alternativa donde no hemos tenido a grandes Jokers, hablando de actuaciones, principalmente lo que fue Heath Ledger, y si no hubiésemos tenido tantas grandes actuaciones de Joaquin Phoenix, sobre todo You Were Never Really Here, una de mis películas favoritas el año pasado acá en Estados Unidos, sé que salió antes en Europa el año anterior, pero por momentos estoy viendo la película y como que se me vienen unos flashes de estas otras cosas que he visto en el pasado. De nuevo, no hace mal a la película, pero la haría todavía más especial si ese fuera el caso. Señoras y señores, para resumir, fuerte cóctel de cultura popular que sacuda al espectador, estimulando y tonificando a los géneros que integran su mezcla. Riéndose de expectativas y percibidas limitaciones, triunfa con osadía y talento, convirtiéndose en la mejor película de este año, inspirada en los cómics y también del género de horror. A este payaso de otro mundo, con ambición de coronarse príncipe del séptimo arte, el futuro le sonríe. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, darle like al video, suscribirse al canal y dejar su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau. Por esta Gotham de los sueños rotos, las amarguras no son amargas. Cuando Joaquín Phoenix las narra y las escribe un tal Todd Phillips, quien pudiera llorar como Arthur se ríe.